En la clase de hoy vamos a estudiar dos conceptos, dos herramientas muy importantes, muy útiles para el desarrollador de software, que son entonces los temas de la clase de hoy, de nuestra clase asincrónica de hoy, serían eh, estructura de repetición, una estructura de repetición que se llama para, así se llama para, en inglés sería for. Y el segundo tema que vamos a trabajar también serían arreglos. Arreglos tipo vector y tipo matriz. Son dos temas sencillos y muy útiles para el trabajo de los desarrolladores. Entonces, vamos a empezar con la estructura de repetición para. Es muy útil porque algunas veces en desarrollo nos piden que repitamos instrucciones. Por ejemplo, si a mí me dijeran que yo tengo que solicitar dos datos, el programa es muy sencillo de hacer. Voy a hacer un programa que le va a solicitar al usuario dos datos, ¿verdad? Va a solicitar al usuario dos números y el usuario va a ingresar dos números. Un programa muy sencillo de hacer, entonces vamos a decir que tengo un proceso principal. En este ejemplo voy a hacer así, proceso principal, y voy a hacer una función que se va a llamar datos. Vamos a poner especial atención a esto. Vamos a poner especial atención a esto. ¿Qué pasa si yo tildo aquí? Se va la felicidad, ¿verdad? Solo entre comillas, solo cadenas de caracteres se pueden tildar. Solo las cadenas de caracteres, entre comillas, se pueden tildar, usar ellos, usar símbolos, etcétera. Si nosotros nos volvemos muy innovadores y empezamos a usar tildes, ñes, símbolos, espacios en blanco en los nombres de las funciones, estamos rompiendo una de las reglas más importantes del desarrollo de software, que es que en los nombres de las funciones no podemos incluir ese tipo de elementos, ¿verdad? Si yo pusiera aquí fin función, eso me desencadenará un error tarde o temprano. Si yo pusiera un espacio en blanco, si yo pusiera una tilde, peor, ¿verdad? Si yo pusiera una ñ, mucho peor. Pongan atención a eso. Ahora, otro error muy comúnmente, muy común de encontrar. Yo tengo el proceso principal que inicia el programa y voy a ejecutar la función datos y cometer este error. Vean, estoy ejecutando a la función dato que no existe, se llama datos. Este nombre con este nombre debe coincidir, parece como obvio, parece como muy lógico. Em, sí, ¿verdad? Es muy lógico, pero pasa. Si aquí se llama datos, aquí se debe llamar datos, deben coincidir, si no genera error. Y vamos a hacer entonces un programa que le va a pedir dos números al usuario. Entonces vamos a definir dos variables. Vamos a definir dos variables que se van a llamar num1, num2 y le vamos a decir que son de tipo entero. Son dos variables de tipo entero y aquí nada me preocupa. Yo voy a pedir un primer dato. Yo voy a decir escribir, ingrese un número. Aquí sí tildes. ¿Por qué el profesor habla tanto de las tildes y es lo primero que él pone? Porque yo lo estoy declarando entre comillas. Y en las cadenas las tildes, las señas, los símbolos, todo eso sí es válido. Entonces voy a decir ingrese un número y lo voy a guardar en la variable eh, num1 y voy a pedir un segundo número y lo
y lo voy a guardar en la variable num2. Todo está bien, la vida es muy normal, no hay problemas, todo bien. Y lo voy a guardar en leer num2. Ajá, sí, maravilloso. ¿Qué pasaría si a mí me dijeran que yo tengo que escribir un programa que va a capturar 10 números? Ah, ya se complica. Ya esto cambia, ¿verdad? Esto ya se vuelve algo un poquito más aburrido. Qué pereza. Bueno, hagámoslo. Num3, ajá. Num4. Vean que noten que es laborioso. Se puede hacer, pero es como triste. Bueno, hagámoslo. Toda la paciencia del mundo. Ahí lo estamos haciendo. No es divertido, no lo es, pero lo estamos haciendo. Muy bien. Declaré 10 variables del 1 al 10. Está bien, todo bien. Y debo pedir 10 números. Ajá, qué maravilloso. Entonces dice num 3, num 4. Debe existir una manera más fácil de hacer esto. Debe existir. Ya lo vamos a ver. Pero primero experimenten la tristeza. Primero la tristeza. Ahí estoy capturando los datos. ¿Verdad? Ahí estoy capturando los datos. Y necesito capturar 10 en total. 8, 9, 10. Va a ser 9. Pues muy rápido. 9 y 10. Ahí capturé 10 números ingresados por el usuario. Y bueno, se logró, no duramos tanto. Que podemos haber durado un minuto. Un poquito más o menos de un minuto. ¿Y qué pasará entonces si a mí me dijeran, escriba un programa que va a capturar 1000 datos ingresados por el usuario? 1000. Ouch, ¿verdad? Y yo, 2000, 5000, 10000. Y tendré yo que hacerlo así, artesanalmente, pidiendo número por número. Bueno, la buena noticia es que no. La buena noticia es que no. Existe una estructura de repetición que recibe el nombre de para. En español se dice para. Una estructura de repetición que lo que hace es repetir la instrucción un número predeterminado de veces. La estructura para se declara de la siguiente manera. Ok, dice para variable de inicio. Yo tengo que tener una variable para definir el valor de inicio. Por tradición, no por ley, por tradición se utiliza la letra I como variable de inicio. Ustedes podrían poner cualquier cosa, podrían decir para patito es igual a 1. Voy a empezar a contar en el número 1 y le digo hasta, quiero hacer 5 repeticiones, hasta 5, ¿verdad? Entonces le digo para patito es igual a 1 hasta 5. Entonces le voy a decir hacer. Ok, ¿qué quiero repetir? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Voy a escribir hola. Va a repetir 5 veces, entonces el programa va a escribir 5 veces hola. Pero aquí tengo que definir la variable patito también. Tiene que estar declarada la variable que voy a usar como variable de inicio. Entonces, si yo ejecuto este programa, si yo lo ejecuto, el programa me va a decir hola, hola, hola. Bueno, 5 veces, 5 repeticiones. Ok. Si yo ocupara hacer, si yo ocupara hacer 20 repeticiones, le digo para patito empezando en 1 y terminando en 20, hacer, escribir hola. Es una estructura repetitiva y va a repetir la cantidad de veces que yo predetermine, va a repetir
la instrucción o las instrucciones. Y entonces él va a escribir 20 veces hola. Ah, bueno, y 200 también. Él puede escribir 200 veces hola. Ahí lo ven. Entonces es una estructura muy útil porque va a repetir un número de instrucciones las veces que nosotros le digamos que repitan esas instrucciones. Qué maravilloso. ¿Ok? Entonces, si yo necesitara pedirle datos al usuario y necesito pedirle muchos datos y yo no quiero pasarme todo el día como un robot describiendo la misma instrucción una y otra vez, yo puedo utilizar la estructura para y lograr mi trabajo de una manera más sencilla. Ahora, segundo tema que vamos a estudiar hoy sería arreglos. Ya sabemos que el para es una estructura de repetición y va a repetir una instrucción o un ciclo de instrucciones, un número predeterminado de veces. Ok, ya sabemos eso. Entonces, eh, un arreglo, ¿qué es un arreglo? Muy interesante. Pero lo voy a explicar con un dibujito para entenderlo de manera más clara. Vamos a utilizar Paint para los dibujitos. Y nosotros no recordamos el concepto variable. Si no lo recuerdan, se lo repito. Variable. Es un espacio reservado en la memoria que puede, donde podemos más bien, donde podemos colocar información. La información son los datos, ¿verdad? Datos de manera temporal. Temporal. Muy bien. Entonces una variable es un espacio reservado en la memoria donde podemos colocar información, bueno, datos de manera temporal. Muy bien. Eso es una variable. Un espacio en la memoria. ¿Cómo se vería una variable? Una variable es un espacio en la memoria. Si nosotros pudiéramos ver esa variable sería un campo en la memoria, así, que tiene un nombre, por cierto que ese campo tiene un nombre. Por ejemplo, esta variable se puede llamar como fuera, num, y debemos decirle también el tipo de dato que va a guardar. Digamos que es entero. Muy bien. Ahí tenemos una variable que se llama num de tipo entero, de tal manera que yo puedo colocar información de manera temporal, por ejemplo, un número, y yo lo puedo colocar ahí, en ese campo reservado en la memoria. Eso es una variable. Eso es una variable. Ok. Entonces veamos qué es un arreglo. Arreglo. Vamos a decir entonces que arreglo, la definición de arreglo, espero que estén escribiendo en sus cuadernos. Si ven que estoy dictando muy rápido, ustedes dicen, uy, profe, qué rápido. Es un video, entonces pueden ponerle pausa, señores, están notificados. Y pueden poner pausa y copiar lo que yo estoy dictando. Cópienlo, porque es más fácil consultar el cuaderno que consultar un video. Entonces copien la definición de arreglo. Un arreglo son espacios de almacenamiento, son espacios de almacenamiento continuo, donde podemos colocar información, bueno, información, datos, es lo mismo, de manera temporal. Ok, son espacios.
¿verdad? Vean la diferencia con la variable. La variable es un espacio y el arreglo son espacios de almacenamiento continuo. Existen dos tipos de arreglo, ¿verdad? Existen dos tipos de arreglo que son vector y matriz. Esos son los dos tipos de arreglo que existen. Ok, veamos el primero, vector. Arreglo de tipo vector. Tiene una sola dimensión. Tiene una sola dimensión. Esa sería como la definición de vector. Tiene una sola dimensión. Donde puede almacenar de manera temporal datos del mismo tipo. Si yo tuviera que dibujar un vector de una sola dimensión, entonces un vector yo lo dibujaría de la siguiente manera. Ese vector para mí se dibujaría de la siguiente manera. De una sola dimensión voy a hacer un vector de 3 campos. Ahí tengo 1, 2, 3 campos. Ese sería un vector de 3 campos. Ok, tenemos un vector de 3 campos. Por ejemplo, tenemos un vector que se llama num. Puede ser. Tenemos un vector que se llama num que tiene 3 campos. A diferencia de la variable, tiene más de un espacio. Tengo 3 campos, se llama num. Los datos que va a colocar ahí ya yo definiré de qué tipo son. Y básicamente así se declara el vector num. Puede tener cualquier nombre de 3 campos. ¿Ok? Aquí estaría indicando entre paréntesis el tamaño del vector. Ahí tengo yo. Entonces, ahí tengo yo un vector de una sola dimensión donde puedo guardar datos de manera temporal y los datos deben de ser del mismo tipo. Entonces, este espacio, este primer espacio del vector tiene un nombre. El vector se llama num. Entonces, este primer campo se llama num1. Num y entre paréntesis la posición que lo ocupa. Num1. Este otro campo también tiene un nombre que sería el nombre del vector y la posición del campo. Entonces, este se llama num2. Entonces, este se llama num2. Y finalmente, como es de 3 campos y nada más, este se llamaría num3, ¿verdad? Nombre del vector y posición del campo. Entonces este se llamaría num3. Así. De esa manera, yo puedo identificar los diferentes campos del vector. ¿Ok? De una sola dimensión. Entonces yo tengo que la variable es un campo, pero un vector puede tener una cantidad X, de campos.
siempre en una sola dimensión. Por ejemplo, imaginémonos un vector de 5 campos. Entonces, aquí sería un vector de 5 campos, se declara como con el tamaño 5, ¿verdad? De 6 campos lo voy a hacer mejor. Más grande, tamaño que ustedes quieran. Así se vería un vector de 6 campos, que se puede llamar, eh, puede tener cualquier nombre. Este vector se va a llamar eh, pato. Y es de 6 campos, entonces yo digo que es de 6 campos, ¿verdad? Donde nosotros sabemos que este se llamaría pato 1, este se llamaría pato 2, pato 3, pato 4, pato 5, pato 6 y el número siempre entre paréntesis, cuadrados o redondos, ¿verdad? Cualquiera de los dos sirve. Entonces ahí tenemos nosotros un vector de una dimensión y nos falta definir entonces lo que sería matriz. Entonces vamos a decir que una matriz son espacios de almacenamiento de dos o más dimensiones y pueden agregar ahí que podemos guardar datos que sean del mismo tipo siempre, ¿verdad? Siempre van a ser datos del mismo tipo. ¿Cómo se vería una matriz entonces? Una matriz de más de dos dimensiones. Voy a hacer una matriz entonces que va a tener, vamos a hacer una matriz entonces que va a tener em, cuatro dimensiones. Entonces aquí voy a hacer una matriz de cuatro dimensiones que se vería así. Tiene una primera dimensión, una primera fila, ¿verdad? Y tiene una segunda dimensión que sería una segunda fila. Así se vería. Así se vería una matriz que tiene em, cuatro dimensiones, o sea, cuatro filas, y cada fila tiene 6 campos. Si esta dimensión se llamara, si esta matriz, este arreglo de tipo matriz se llamara pato, entonces se declararía así: nombre de la matriz, nombre de la matriz, número de filas, ¿verdad? Que serían 4, tiene 4 filas, número de columnas, que serían 6, y ahí estamos declarando que la matriz se llama pato y tiene 4 filas y 6 columnas, ¿verdad? Recordemos que la fila es horizontal, esto es una fila, eso es una fila, esa es la fila número 1, y la columna es vertical, esto sería una columna, la columna 1, y esta sería la columna 6, ¿verdad? Muy sencillo. Entonces, nosotros podemos identificar los espacios de la matriz por su posición. Este sería el campo, este campo, por ejemplo, este campo se llamaría, este primer campo que está aquí, se llamaría pato 11, que sería fila 1, columna 1, pato 1,1. Así sería, así se llama. Entonces, por ejemplo,
por ejemplo, este sería así el 1,1. Y si queremos identificar cualquiera, lo hacemos por coordenadas. Por ejemplo, yo quisiera identificar cómo se llama ese campo. Ese campo se llama, este campo, este campo se llamaría pato. Si está en la columna 2, bueno, en la fila 2, está en la fila 2, perdón, está en la fila 2, coma, y está en la fila 2, columna 4, 2,4. Ese sería el campo pato 2,4 y ahí podemos encontrar un dato almacenado en ese espacio. Entonces tenemos que, para colocar información, contamos con arreglos y los arreglos hay de dos tipos, vectores de una dimensión y matrices de dos o más dimensiones. Entonces por ahí estaríamos con esa definición donde ya vimos que es una estructura repetitiva para y que existen vectores y que existen matrices que ambos son arreglos. Vamos a volver a nuestro ejemplo de un programa que solicitaba al usuario números, ¿verdad? Entonces, y lo quiero hacer con repeticiones. Voy a decirle que le pida al usuario 5 números. Ah, bueno, y Patito, se tiene que llamar Patito, la variable de inicio, por tradición se llama i. La variable de inicio no por ley, puede tener cualquier nombre, ya lo vieron, pero por tradición se llama i. Entonces le voy a decir que i para i es igual a 1 hasta 5. Profe, ¿por qué 5? Porque quiero hacer 5 repeticiones y le quiero pedir al usuario 5 números. Entonces voy a poner aquí, ingrese un número. Así. Ok. ¿Cómo se declara, un arreglo en PCInt? Entonces vamos a agregar ahí para declarar un arreglo en PCInt se hace de la siguiente manera. 1. Se declara el nombre y el tipo del arreglo como si fueran variables. Ejemplo, definir num como entero. Entonces yo estoy definiendo una variable que se llama num y estoy diciendo que es de tipo entero. Esa es la primera parte para crear un arreglo. 2. Se declara el tamaño del arreglo con la palabra, ahí es donde lo convertimos en arreglo, con la palabra dimensión, sin tilde, sin tilde. Ejemplo, dimensión num es el nombre que le habíamos dado cuando se declaró la variable y le vamos a decir que el tamaño es 5 y de esa manera ahí declaré un arreglo de tipo vector. Por el momento vamos a usar vectores, después usaremos matrices, pero por el momento vamos a usar vectores. Ok, entonces vamos a ver cómo va esto aquí en PCInt. Ya tengo el nombre de la variable num y ya definí el tipo, entero, puede ser cualquier tipo, puede ser entero, puede ser real, puede ser cadena, pero en este ejemplo estamos trabajando con números enteros. Y ahora le pongo dimensión num y habíamos dicho que lo queríamos
de 5 campos. Y le digo que ese vector tiene 5 campos, ¿verdad? Ahora, ingrese un número, ¿ok? Y yo quiero guardarlo en la variable, en la variable. Lo quiero guardar en el arreglo num. Ok, entonces yo voy a poner leer y le voy a decir num. Y entre paréntesis redondos yo voy a escribir la variable de inicio, porque resulta que la variable de inicio es incrementable. La primera vez que se recorre la primera repetición del para, la variable de inicio vale 1. La segunda vez que se recorre el para, que se repite el para, la variable de inicio vale 2. Y en la tercera repetición vale 3. Y en la cuarta repetición vale 4. Y se va incrementando. Entonces a mí me sirve para ir llenando los 5 campos. Para ir llenando los 5 campos de los 5 campos del vector que acabo de declarar. Entonces vamos a imaginarnos así, se los voy a hacer en tiempo real. Yo tengo, en este ejemplo, yo tengo entonces, un vector que se llama num de 5 campos. Me va a tomar el tiempo de dibujarlo porque a mí me interesa mucho que lo entiendan, que no sea algo abstracto, que sea algo que ustedes se puedan imaginar sin problemas. Entonces recuerda que se llamaba num y es de 5 campos. Entonces aquí tengo el vector de 5 campos. Ok, ahí está. Se llama num y es de 5 campos. Y recordemos entonces que este campo se llama num 1. Este campo se llama num 1. El primero se llama num 1. El que sigue se llama num. El que sigue se llama num 2. Y el que sigue se llama num 3. Recuerden que el número del espacio del vector siempre va entre paréntesis. Si omiten el paréntesis va a desencadenar un error de inmediato. Ok, y aquí dice num 4 y aquí sería num 5, ¿verdad? Ahí tengo mi vector de 5 campos. Esto que acabo de dibujar para nosotros usar la imaginación, ¿verdad? Sería esta declaración que tengo aquí. Ahí donde creo un vector. La primera vez que se recorre el para, él va a meter un número en num1. Aquí. Ejecutemos para ver cómo sería eso. Ok, entonces voy a ejecutar el programa datos, ¿verdad? Y le voy a decir acá, eh, me dice, ingrese un número, el programa. Y yo voy a poner, ok, un número, yo voy a poner 101. Enter. Ah, ok, ¿qué pasó ahí? Se guardó en num1 porque fue la primera vez que se repitió el para. Entonces, este campito se llenó y ahora tiene un dato adentro que se llama 101. Ya guardo un número que está en num1. Ya guardo un número, 101. Ok, entonces ingrese otro número. Yo le voy a poner 102. Enter. Y entonces ya guardo el otro número. Ok, entonces ya él guardó el siguiente número y ahora tiene el 102 en num2. Listo. Ahora, ok, otro número.
yo estoy poniendo 101, 102, puede ser cualquiera, pero lo estoy haciendo así para llevar un orden. Dice 103, pero el orden no importa, estoy solo guardando datos. Entonces acá ya guardé un 103, ya lo guardé así en num3. Y ahora me dice ingrese un número, ok, van 4. Entonces vamos a poner que es 104, ingresa y ese 104 se guardó en el campo num4. Se guardó aquí, se guardó acá, 104. Y finalmente me dice, ingrese un número. Yo voy a decir, bueno, 555 para romper el esquema. No importa que no sea en orden, no hace falta. Hay otros 5, ¿por qué? De 3 dígitos, pueden ser de todos los dígitos del mundo. Y entonces yo le voy a decir enter y esos datos ya se guardaron en el vector y ahí quedaron guardados. Entonces, ops, entonces aquí quedó, a mí se me metió el agua en ese momento y le puse 555, así. Eso es lo que yo acabo de hacer. Si yo quisiera mostrar los datos, yo voy a agregar, si yo quisiera mostrar el dato que almacené en el campo num4, entonces yo le digo escribir y le digo num y la posición 4, punto y coma. Entonces él me debería de escribir 104 y podemos ver que ahí me devolvió el 104. Ahí me lo devolvió. Si yo quisiera ver la posición, si yo quisiera ver la posición 5, yo le digo escribir num5 y él me va a volver la posición 5 que era 555. Ahí está. Ok. Entonces así funciona. Es demasiado sencillo, la verdad. Si yo quisiera la posición 1, que era 101, yo le pongo 1 y él me devuelve el 101. Ok. Ok. Y si yo quisiera ver todos los números en que ingresé, bueno, puedo utilizar un para. Yo puedo decirle aquí escribir num1 y me escribe la posición 1. Yo también puedo decirle aleatoriamente que le digo que quiero escribir el espacio número 6, por decir algo, 6. Y que también quiero escribir el espacio 8. Entonces yo le... pero el espacio 6 no existe, ¿vio? Me dio un error, lo hice al propio. Era de... ¿Cuántos campos? Ya me olvidó. De 5. Entonces yo quiero ver el espacio número 5. Ahora sí, ya. Num 5. Y le voy a decir que... voy a decir que escribir. Y que también quiero ver el espacio... Voy a poner que el 1, el 3 y el 5 así. Num 5 así. Listo. Y entonces él me va a mostrar la información del espacio del vector 1, 3 y 5. Así. Si yo quisiera mostrar todos los datos, lo podría hacer con un para. Yo le puedo decir para y es igual. Voy a mostrar todos los datos que están ingresados dentro del vector. Le voy a decir para empezando en 1 hasta 5 hacer. Ok. Y le voy a decir escribir. Y le voy a decir num y para que lo repita 5 veces. Y me va a mostrar los 5 números ingresados. Ahí están. Ahí están los 5 números ingresados. ¿Lo vieron? Entonces tengo que el tema visto en la clase de hoy fue
estructura repetitiva para y arreglos de tipo vector y de tipo matriz. Voy a asignar un cotidiano y van a poner especial atención a ese cotidiano que voy a asignar. Voy a pedir primero que me escriban este programa que acabamos de hacer juntos, que lo escriban en PCInt y, y lo guarden y lo van a guardar con el nombre, lo van a guardar con el nombre repetir para. Así se va a llamar, yo le voy a decir archivo guardar como y en un lugar de mi computadora le voy a decir que se llama repetir para. Repetir para. Y voy a guardar. ¿Ok? Y voy a hacer un segundo programa. Voy a hacer un segundo programa que va a hacer lo siguiente. Le va a pedir 10 números al usuario. Va a pedirle 10 números al usuario. Y el usuario va a ingresar 10 números. Y luego va a mostrar solamente la posición 2 del vector y va a mostrar la posición 5 del vector y va a mostrar la posición 10 del vector. En vez de mostrar todos los campos del vector, va a mostrar solamente 3 campos del vector. Ese sería el cotidiano para hoy. Consultas por medio del Classroom y les deseo la mayor de la suerte a todos. Que tengan un lindo día y quedo a la disposición de todos ustedes a través del Classroom. Nos vemos en la siguiente clase. Suerte a todos.